Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y esperamos que todos estén disfrutando de la vida espiritual, confiados todos en nuestro Señor Jesucristo. Y hemos continuado con la serie que hemos nombrado la situación del hombre pecador delante de Dios. Y en este día continuamos estudiando el problema del pecado en capítulo 6 a los Romanos. Y hemos titulado este devocional como La paga del pecado es muerte. El hombre necesita a Cristo. Pero aún siendo salvo, el hombre aún está sujeto a pecar, porque tiene aún la vieja naturaleza pecaminosa a la imagen de Adán. Aquí en el capítulo 6, el apóstol Pablo nos narra una situación donde el creyente ha muerto al pecado. Y eso no significa que es que un creyente no peca. Lo que significa es que el creyente ya no es esclavo del pecado. No vive una vida pecaminosa. Y esto es lo que nos explica el apóstol aquí en los versículos desde el 6:1 hasta el 23, pero hoy vamos a ver versículos 11 al 23. Dice la palabra de Dios, Romanos 6, 11 al 23. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerados muertos al pecado. Significa que debemos estimar nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre pecador, como muerto al pecado. En la enseñanza anterior vimos que el cuerpo del pecado ha sido destruido. Entonces debemos considerarnos muertos al pecado. Debido a nuestra unión e identificación con Cristo, ya no estamos atados a esos viejos motivos, viejos deseos, viejas metas. Todo eso quedó clavado en la cruz cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Tenemos un nuevo comienzo. A partir de que aceptamos a Cristo como Salvador personal
Y como dice allá en Romanos 5:8, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para perdonarnos. Tenemos un nuevo comienzo y el Espíritu Santo nos ayudará a transformarnos cada día, según Cristo quiere de cada uno de nosotros. Es un proceso de transformación, un proceso de cambio, camino de santificación que va a durar por el resto de nuestros días. Esto es importante que lo tengamos claro, porque muchos cristianos cuando cometen un pecado se sienten desanimados, se sienten derrotados y piensan que perdieron la salvación. Y esto no es así. La Biblia es muy clara en asegurarnos que lo que Dios da no lo quita. La salvación no es por mérito, no la ganamos por obra. Por lo tanto, es una gracia, es un regalo de Dios. Y si Dios nos dio la salvación, Él nunca la va a quitar. Cuando pecamos, perdemos la comunión con Dios. Pero lo único que hay que hacer es arrepentirse, reconocer ese pecado, pedirle perdón al Señor por los pecados. Y Él, como dice allá en 1 de Juan capítulo 1, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Miren el versículo 17 ahí en Romanos capítulo 6. Dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Note, éramos esclavos del pecado, pero ahora al entregarnos a Cristo, ahora ya no somos esclavos del pecado. Obedecer de todo corazón significa darse por entero a Dios. Amarle con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Como nos dice allá Mateo 22:37. Vamos a buscarlo un momentito. Mateo 22:37 nos dice lo siguiente. Dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Eso es lo que significa entregarse, obedecer de todo corazón al Señor. La sana doctrina que nos habla este versículo que se nos dio son las buenas nuevas de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para darnos nueva vida. Todo aquel que aceptó a Cristo, que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, nueva criatura es. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Una nueva persona, un nuevo nacimiento, nacimiento espiritual. Allá en Efesios capítulo 4, versículos 21 al 24, también nos habla de ese nuevo hombre. El viejo hombre con sus pecados, con su forma de vida, quedó atrás, sepultado en la cruz, y he aquí un nuevo hombre a la imagen de Cristo. Eso es lo que significa la salvación. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos hijos de Dios y somos seguidores de Cristo a la imagen de Cristo. Versículo 19 nos dice aquí, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora santificación. Para santificación, presentad vuestros miembros para servir a justicia. Noten lo que le dije del proceso de santificación. Antes nuestros miembros servían a la iniquidad, ahora a la santificación. Cada persona tiene un amo. Aquí nos están hablando de un amo o dos amos. Cada persona tiene un amo, o Dios o el pecado. Usted decide a quién va a obedecer, si a Dios o al pecado. Un cristiano no es alguien que no puede pecar, sino alguien que ya no es esclavo del pecado porque pertenece a Dios. ¿Pertenece usted a Dios? ¿Usted aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal? Entonces usted pertenece a Dios. Usted es salvo.
usted es cristiano y usted tiene vida eterna. Y esa vida eterna comienza aquí en la tierra, pero va por la eternidad. Versículo 23, mire lo que nos dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted tiene libertad de escoger entre los dos amos. O sirve a Dios o al pecado. Pero tendrá que sufrir las consecuencias de su elección. O Dios o el pecado. ¿Por cuál usted decide? Cada uno de estos amos paga con su propia moneda. Este versículo 23 es importante en la vida de cada uno. La paga del pecado es muerte. Si usted decide por el pecado, ya sabe que la paga del pecado es muerte, y es muerte eterna en el lago de fuego que arde con azufre y donde el gusano nunca muere. Esa es la paga de aquel que decide por obedecer al pecado. Pero aquel que obedece a Dios, que acepta a Dios, a Jesucristo como su Salvador personal, entonces recibe vida eterna. El que decide por el pecado, una vida sin Dios, va al infierno. La paga de Cristo es vida eterna. Una nueva vida en Dios que empieza en la tierra y continúa por la eternidad. La vida eterna es un regalo de Dios. No lo podemos ganar por ningún mérito. Nuestra salvación es un regalo de Dios y no por algo que nosotros hayamos hecho o podamos hacer. Y le digo el versículo bíblico que nos sustenta esto. Usted no puede ganar la salvación por mérito. No la puede ganar haciendo buenas obras, y los que dicen eso son mentirosos, porque la Biblia nos dice lo siguiente en Efesios 2, 8 y 9. Sígala conmigo. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es un regalo de Dios. La vida eterna es un regalo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos salvó por misericordia, porque nosotros hemos creído en su Hijo Jesucristo. Acepte el regalo de Dios por medio de su Hijo Jesús y disfrute de una nueva vida, libre de la esclavitud, del pecado y con la esperanza de la vida eterna junto al Señor para siempre. Que el Señor les bendiga.